nombre, mi nombre es Diego Riquelme y junto a Carolina Rivera hoy vamos a hablar sobre hábitos saludables. Somos estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue de la Facultad de Ciencias Médicas y dentro de lo que son los hábitos saludables hemos seleccionado un tema muy importante como lo es la alimentación saludable. Acá tenemos la imagen del niño que tendrá que seleccionar entre lo que es sano, ¿sí? Como ahí vemos en las frutas, en las verduras, y entre lo que por ahí es rico, pero bueno, trae sus consecuencias que vamos a hablar también sobre esos temas a lo largo de esta charla. Para empezar a hablar, proponemos algunas definiciones. En primer lugar, definir lo que es la dieta. La dieta son aquellos alimentos que el individuo selecciona para su alimentación. Hay dietas variadas, hay dietas especiales, por ejemplo para las personas hipertensas que deben consumir alimentos sin sal, los pacientes con enfermedad celíaca donde tienen que evitar el gluten, entre otros ejemplos. ¿Qué es un nutriente? Un nutriente sirve, digamos, es un eslabón que sirve para que la absorbe el cuerpo, el organismo, y la utilizan para las actividades de las células y para que el organismo funcione correctamente. El hambre es una sensación fisiológica y esto va acompañado de una sensación fisiológica de vacío y va acompañado generalmente de una contracción del estómago, por lo cual es una sensación dolorosa. El apetito, ¿sí? Son asociaciones que están anticipadas, que nos anticipan al alimento. Por ejemplo, nosotros pasamos por algún lugar, sentimos un aroma agradable y eso nos despierta ganas de comer. Este apetito puede estar alterado en diferentes estados emocionales. Por ejemplo, las personas que están tristes o las personas que están enfermas por lo general suelen perder el apetito. Bueno, luego de hablar de estas definiciones, proponemos leyes de la alimentación. ¿Qué son estas leyes? Son 4. En primer lugar tenemos la cantidad, ¿sí? Todo alimento tiene que tener una cierta cantidad. Esto quiere decir que tiene que ser suficiente en cuanto al número de calorías que se necesitan por día. Por ejemplo, el hombre suele necesitar 2500 calorías al día y las mujeres 2000 calorías al día. Y dentro de lo que es la cantidad y las proporciones, tenemos que pensar que el alimento más importante en cuanto a la cantidad es el desayuno. Y a medida que va pasando el día, vamos disminuyendo esta proporción. En segundo lugar, tiene que ser de calidad. Esto quiere decir que tiene que tener todos los nutrientes esenciales. Vamos a hablar más adelante qué significa que sean esenciales. La armonía. Esto quiere decir que los nutrientes tienen que estar en las proporciones correctas para garantizar el equilibrio. Y con cierta adecuación. Esto quiere decir que responda a las necesidades fisiológicas, psicológicas, culturales y socioeconómicas de los sujetos. Por ejemplo, cuando hablamos en cuanto a las necesidades fisiológicas, podemos citar ejemplos como por ejemplo cuando sos niño, cuando están embarazadas o en las enfermedades donde requerimos mayor cantidad de nutrientes. Pasamos a hablar ahora del óvalo de la nutrición. El óvalo viene a reemplazar lo que antes era la pirámide nutricional. Como podemos observar, hay diferentes grupos de alimentos. En mayor proporción están los carbohidratos, después vienen verduras, vegetales y frutas, después viene leche, queso, después los ricos en proteínas como las carnes, las grasas y por último los dulces. Como vamos viendo, a medida que va progresando este óvalo, van disminuyendo la proporción de cada uno de estos grupos de alimentos. Lo que agrega el óvalo, a diferencia de la pirámide nutricional, es el consumo de agua. Y después más adelante Carolina, mi compañera, les va a hablar cuánto es la cantidad necesaria del consumo de agua diario, acompañado siempre de un buen ejercicio. Vamos a pasar a hablar de cada uno de estos grupos de alimentos. En primer lugar, vamos a hablar de los carbohidratos, ¿sí? Dentro de los carbohidratos, como pueden ver en la imagen, tenemos los cereales, pan, pastas. Algunas frutas y verduras también tienen carbohidratos. Algunos de origen animal, por ejemplo la carne o el hígado, tienen glucógeno, que también es un carbohidrato. Dentro de los carbohidratos tenemos las fibras nutricionales, que representan el 10% de los carbohidratos y ayudan, cuando nosotros decimos tiene que tener una dieta rica en fibra, nos referimos a alimentos que contengan, ¿sí? Fibras que lo van a ver en cereales, en diferentes granos, que ayudan al movimiento intestinal y hacen que las heces aumenten hasta 15 veces su volumen de agua, lo que facilita el tránsito
y evita el daño hacia el colon o hacia el intestino. Entonces tenemos diferentes beneficios con la fibra. Por ejemplo, disminuyen el colesterol plasmático, mejora la constipación, disminuyen enfermedades como las hemorroides, los divertículos, disminuye el riesgo de diabetes y las enfermedades cardiovasculares y previene sobre todo lo que es el cáncer de colon. Lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a los carbohidratos es que el exceso se acumula en forma de grasa. Pasamos a hablar de las proteínas. Como podemos observar en la imagen, las encontramos en las carnes principalmente, el pollo, los huevos, el pescado, también diferentes granos, ¿sí? ¿Para qué sirven las proteínas? Sirven para mantener el funcionamiento, mantenimiento y reparación de los tejidos. Cuando hablamos del funcionamiento, en nuestro organismo hay diferentes moléculas llamadas enzimas y hormonas que necesitan proteínas, ¿sí? Que son proteínas, que sirven para muchas funciones dentro del organismo. Las dividimos en dos tipos de clases, las de primer clase, que son todos los que contienen los aminoácidos, que son como los ladrillos que forman las proteínas, en la proporción necesaria para mantener la salud. Esenciales quiere decir que los tenemos que contraer, los obtenemos desde el alimento y no los genera nuestro propio cuerpo, eso es esencial. Y encontramos los de primera clase en la carne, el pescado, la soja, leche, huevo, ¿sí? Los de segunda clase no tienen todos estos aminoácidos esenciales y por lo general son de origen vegetal. Cereales, legumbres, guisantes, lentejas. Ojo, en las dietas veganas, donde por ahí hay un alto consumo de estos, ¿sí? de estos alimentos ricos en proteínas, pero que no tienen todos los aminoácidos esenciales. Por último vamos a pasar a hablar de las grasas. Las grasas están en menor proporción en nuestra dieta, recuerden el óvalo es casi la última parte donde están en menor cantidad, presentan entre el 30 y el 35% de lo que tenemos que tener. ¿Para qué sirven las grasas? Uno dice, bueno, las grasas son malas, y no, en su correcta proporción son buenas porque sirven para el soporte y protección de diversos órganos como los riñones, los ojos, recubren los nervios y son parte esencial de las membranas celulares, o sea, son hiperimportantes. Las tenemos saturadas y poliinsaturadas. Las saturadas suelen ser las que después se acumulan y forman el colesterol malo, ¿sí? Y por eso tienen que estar en el menos del 10%. Y son la leche, el queso, la manteca, huevos, carnes y algunos pescados también contienen. Después tenemos las grasas poliinsaturadas, que son los omega 3, los omega 6, que los encontramos dentro de los vegetales y pescados azules, que son muy buenos porque tienen muy buena función en cuanto, por ejemplo, para el buen metabolismo y correcto funcionamiento del sistema nervioso central, para la coagulación, ¿sí? El omega 3, por ejemplo, se recomienda a las personas que tienen enfermedades cardiovasculares. Y los que tienen ácidos grasos esenciales son por lo general el girasol, el maíz y la nuez. Las vitaminas. Acá vemos varios alimentos ricos en estos micronutrientes que son esenciales y sirven para mantener un correcto funcionamiento orgánico. Tenemos muchas vitaminas, de la A la PP, que es las que vemos ahí, que nos van a dar diferentes funciones. Y acá vemos algunas de ellas, la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C, la vitamina D, la E, la K y la PP. Cada una, como pueden ver en el cuadro, tienen diferentes funciones dentro de lo que es el organismo. ¿Qué pasa cuando estamos malnutridos o tenemos una mala alimentación? Aparecen los trastornos asociados a esta mala alimentación. Como podrán ver en la imagen, vemos a 4 niños que tienen un problema, ¿sí? El sobrepeso y la obesidad. Es una epidemia que su prevalencia va en aumento. Se define obesidad o sobrepeso a una cantidad excesiva de tejido adiposo en relación a la estatura, el sexo y la raza. La obesidad en sí o el sobrepeso refleja un desequilibrio entre el gasto y el consumo energético. Es decir, como mucho y hago poco, ¿sí? Y eso tiene que ver con lo que ingerimos y con el trabajo que realizamos. ¿Qué pasa con la diabetes? Tenemos muchos riesgos de muchas enfermedades. Diabetes, hígado graso, es decir, que se acumula grasa en el hígado y empieza a perder función. Hay más riesgo de desarrollo de cálculos biliares, de infertilidad, es decir, la imposibilidad de tener hijos. Muchos trastornos en los que son las grasas dentro de lo que es la sangre, que eso después se acumula y forman que las arterias se tapen. Las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, dolores en las articulaciones y enfermedades en las articulaciones. El SAUS, que es el síndrome obstructivo, apnea obstructiva del sueño, que tiene que ver con mucha grasa que se acumula a nivel del cuello. Esta grasa hace que colapsen las vías respiratorias cuando nosotros vamos a dormir, ronquemos y con el paso del tiempo
Esto puede generar algunas enfermedades del corazón. Las personas que son gorditas, que tienen sobrepeso, la obesidad, hacen que la persona no esté conforme, no esté contenta con su cuerpo y esto genera una autoestima baja. También pueden tener más riesgo de alergia, hay trastornos en la conducta y déficit de la atención, ¿sí? Tienen problemas tanto físicos como psíquicos y esto altera también el correcto funcionamiento intelectual en los niños. Bueno, ahora mi compañera Carolina los invito a ver la segunda parte, donde va a empezar a hablar de otros trastornos asociados a una mala alimentación. Muchas gracias y salud.